Hola a todos, hoy presentaremos un nuevo capítulo de este maravilloso curso. Preguntas, ¿has estudiado? ¿Cuánto tiempo le has dedicado a este curso? Bueno, seguimos con el propósito firme y con la confianza en Dios de que vamos a aprender a hablar inglés. Hola sucreños, bienvenidos al bilingüismo a través del diplomado curso de inglés de la compañía de terapia Saba, Ability to Help y la Fundación de Inclusiones. Esta es una oportunidad apoyada por la Gobernación de Sucre para que todos los sucreños tengan la oportunidad de hablar inglés, idioma universal que usted podrá estudiar a su propio ritmo, es decir, con el tiempo que usted tiene disponible, sea en la mañana, la tarde, en la noche, pero usted termina hablando inglés. Soy Gloria Fandiño, Glorifan. Gracias. Hi, my name is William Duarte. Bienvenidos al diplomado Sucre Bilingüe de la compañía Ability to Help. Soy William Duarte de la Fundación de Inclusiones. Estudia y lo lograrás. Yes, you can do it. Hi class, hi there, what's going on? Are you okay? Hola, hola, ¿cómo están? Un saludo muy grande de bienvenida a esta tu clase de inglés. El día de hoy vamos a trabajar aspectos fonéticos porque estamos dando inicio a nuestra semana número 20. Y sabes que cuando iniciamos nuestra semana vamos a aprender aspectos de pronunciación. Ahora bien, vamos a hablar cómo debemos pronunciar los verbos en pasado cuando son regulares. Quiere decir cuando le agregamos la ed, teniendo en cuenta que estamos viendo el pasado simple y a veces no sabemos cómo pronunciar esta ed. No es indicado que lo pronuncies exactamente igual como lo escribes. Por esa razón, el día de hoy te voy a enseñar cómo debes pronunciar esta ed al final de cada verbo regular, porque recuerda que los verbos irregulares cambian totalmente y no les vas a agregar la ed. Muy bien, tú ya sabes que cuando tenemos un verbo regular, los verbos regulares son los que se rigen a una norma. Por ejemplo, work. Work es un verbo regular. Tú quieres decir en presente yo trabajo, tú dices I work. Pero si tu intención es decir lo en pasado, por ejemplo, yo trabajé, debes agregarle la ed. Recuerda que eso es lo que estamos haciendo en el pasado simple. Pero no es indicado decir work it. Work it. No es indicado. En todos los casos, tú no puedes pronunciarla como una ed. Entonces, es aquí cómo te voy a enseñar cómo vas a pronunciar esa ed al final de cada verbo regular. Y su pronunciación puede variar. La pronunciación que vas a encontrar para esta ed es la siguiente. En algunos verbos va a sonar como una T. ¿Listo? Worked, como una T. En otros verbos puede sonar como una D, simplemente la D, no ed. Y en otros casos va a sonar como una ed. En algunos casos lo simbolizan con una id. En este caso yo lo voy a simbolizar como una e y una d. Muy bien, entonces debes tener cuidado porque no siempre vas a agregar, no siempre vas a pronunciar de la misma manera esta terminación. Vamos a observar en la primera forma. Entonces, la primera forma tiene que ver, la primera que te voy a explicar tiene que ver cuándo vas a pronunciar esa ed igual como una ed. Listo, vas a pronunciar esa ed como una ed cuando el verbo en su forma base termina en una T o termina en una D. Si la última letra de ese verbo base es una T o una D, tú debes pronunciar ed. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a escribir el primer verbo que es invitar. Ok. Si tú te das cuenta, este verbo termina en una T y le agregamos la ed. No importa si el verbo termina hasta la E y le agregamos solo la D, no importa. En este caso, la letra antes de la ed es una T.
Y como te digo, si la última letra antes de la ED es una T, vas a pronunciarlo como una ED. Entonces tú dices invited, invited. Recuerda que esa T se convierte porque es usual cuando tú ves una T en medio de dos vocales que esta puede sonar como una R. Invited, invited. Muy bien. It. Suena claro en este caso. Vamos con otro verbo. Por ejemplo, el verbo así es en su forma base, que significa actuar, ¿cierto? Si tú quieres hacerlo en pasado, pues toma su forma base y ya sabes que le vas a agregar una E y una D, ¿verdad? En este caso, como la última letra antes de la ED fue una T, mírala acá, lo mismo que pasó aquí. Entonces, como la última letra es una T, vas a pronunciar esa ED muy parecido. Acted, acted. Listo. Entonces, en este caso, acted, acted, acted. En este caso, la vas a pronunciar muy parecido, lo vas a pronunciar como una ED. Y así tenemos muchos verbos. Por ejemplo, se me ocurre el verbo agregar, añadir, sumar. Este verbo se escribe add, adicionar, agregar. Entonces, te lo voy a escribir. Add es el verbo agregar o adicionar. Tú sabes que si lo queremos escribir en pasado, debemos agregarle una ed. La cuestión está en la pronunciación. En este caso, como es un verbo que en su forma base termina en una D, ¿sí ves? Acuérdate, si termina en D o si termina en T, lo vas a pronunciar básicamente igual. Added. ¿Listo? En este caso, como termina en D, added, added. Tiende esa D repetida a ejercer un sonido como de R, ¿no? Added, added, added. No dices exactamente added, dices added. Entonces, es así como te quiero indicar que cuando tú veas un verbo que termina en ed, pero la última letra es una T y una D, va a sonar muy parecido a español. Suena muy, muy parecido. Siempre y cuando sea una T o sea una D la última letra. ¿Listo? Bueno, te voy a hacer un último ejemplo para que me entiendas mejor. Te voy a escribir el verbo yo quise en pasado. Listo. Tú dices wanted, wanted. Suena esa ed, wanted, wanted. Esa ed suena prácticamente igual, muy parecido a español. Hay personas que lo simbolizan con una id. Puede ser acted, added, wanted. Suena igual, básicamente. No te enredes que la explicación es muy sencilla. Vamos con el segundo caso. El segundo caso, cuando nosotros pronunciamos el verbo como una T, cuando nosotros lo pronunciamos esa combinación ed, la pronunciamos como una T, es porque termina en unas letras muy fuertes, por decirlo así. Ya te indico qué letras fuertes son las que te estoy mencionando. Entonces vamos a poner si termina en la P, si termina en la K, si termina en la CH, SH, si termina en esas vocales fuertecitas, en la F también, en la H o no tiene sonido. Cuando tenemos H o cuando tenemos una palabra muda. Listo, cuando eso pasa, vamos a pronunciar como una T, un golpe de T fuerte. Entonces, helped, helped. Vamos con la primera. Te voy a indicar el verbo ayudar. Tú sabes que el verbo ayudar se dice help, ¿cierto? Como esa P final fue como dura, help. Entonces tienes que hacer un poquito más de fuerza, por lo tanto, con esta letra, mira, te la puse en el listado, esta ed va a sonar como una T. Tú vas a decir helped, helped, helped. Listen. Helped, helped, helped. Entonces, debes escuchar
muy bien esa ed. Esta ed que te estoy mencionando aquí va a sonar como un golpe de T. Helped, helped. Listen, helped, helped, se escucha claro, helped. No vayas a decir helped, está mal, helped. ¿Ok? Vamos con el verbo ver, observar. Te lo voy a escribir aquí para que tengas claro lo que te estoy diciendo. Look, la K también es fuerte. Entonces, cuando tú quieres pronunciar esa ed, debes emitir un sonido de T. Vamos a mirar, en este caso, cómo suena. looked, 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 looked. looked, Suena hasta chistoso porque cuando uno hace ct, suena ct, looked. looked, Pero el golpe es de una T. Tú no vayas a decir looked, es looked, looked. Termina en K y sigue una T, looked. Listo. Entonces, es así como vas a pronunciar estos verbos que terminan en cualquiera de estas letras que te he mencionado anteriormente. Ahora, si tú quieres pronunciar solamente como una D, es cuando el sonido es como un poco más suave, cuando termina en una B, cuando termina en una G, cuando termina en cualquiera de estas. Vamos a tener en cuenta que el tercer sonido que vas a emitir es una D, no más. O sea, esa ED la vas a pronunciar como una D solita, solamente la D. Y básicamente sucede cuando tiene estas reglas. Cuando la palabra termina en vocales, cuando la palabra termina en una B, en una G, en una Z, en una V, M, N, L, R, cualquiera de estos sonidos va a generar un sonido más suave de la ED. Entonces, te voy a dar un ejemplo con suplicar. Suplicar es un verbo regular que se escribe así, beg. En este caso, tú sabes que termina en consonante, vocal, consonante, debemos duplicar para poder agregarle la ed. Eso lo vimos dentro de nuestras reglas gramaticales. Entonces, begged, begged suena más suave. begged, Begged es una D. Se parece mucho al golpe de T, pero es un poquito más suave. Begged. Vamos ahora con llamar. Vamos a ver con llamar qué pasa. Call es un verbo regular que cuando tú quieres convertirlo al pasado le agregas la ed. Aquí nos indica que si termina en L va a sonar un poquito más suave. Entonces tú vas a decir called, called. Vamos a escucharlo. called, Called. called, No suena cold, no es tan fuerte, es un poquito más suave. called, Cold. ¿Sí te das cuenta? Entonces, vas a tener en cuenta estas opciones. Te voy a dar una última. Listen. Listen es un verbo que termina en N. Y si termina en N, el sonido es como más suavecito. Los sonidos que son más fuertes es la P, la K, ¿sí? Porque tú dices helped, helped, helped. Esa T. Locked. Pero aquí no vas a decir begged. No, acá dices begged, called, listened. Porque aquí le vamos a agregar la ed y vas a escuchar que esa ed se escucha mucho más suavecito. listened, Listened, listened. No dices listened, no dices listened, listened. Es una D más suavecita. En resumen, cuando tú ves un verbo que sea regular y que termina en ed, debes tener especial cuidado si el verbo termina en T o termina en D. Porque si termina en T o en D, va a sonar igual. Work, por ejemplo, invited, suena ed, invited. Bueno, id, ed, invited. Acted, added, suena ed. Pero si es cualquier otro, va a sonar más como un golpe de T, ¿cierto? Por ejemplo, helped, locked. Y con las otras, digo, es una T general porque una D al final, pues tiende a sonar, pero suena un poco más suave. Mira, begged,
también es un poco como una D entre una T, begged, pero es un poco más suave. Entonces, lo que a mí me gusta es que no te compliques la vida. Realmente, a mí lo que me gusta es que puedas pronunciar mejor sin necesidad de mirar que terminan S, que terminan H. O sea, aquí yo te estoy mostrando las terminaciones y gramaticalmente cómo son las cosas, pero hazlo más fácil, en serio, hazlo práctico. ¿Y cómo lo vas a hacer práctico? Si el verbo termina en T o en D, ten cuidado. Entonces, porque sabes que suena ed, invited, et. Pero si tú ves que el verbo termina en cualquier otra cosa, pronúncialo como una T, que el mismo sonido del verbo te va a obligar a ser más fuerte. Por ejemplo, si yo te digo a ti el verbo help es fuerte, entonces tú dices helped, esa T es fuerte, helped, ¿cierto? Pero si el verbo termina en una letra más suave, pues tú dices cold, digamos que también es una T. Entonces, ¿por qué te digo que lo hagas más fácil? Si el verbo termina en ed, esa ed pronúnciala como una T, a menos que sea un verbo que termina en T o en D. Eso es todo. Debes tener en cuenta que a veces esa T va a sonar más fuerte, helped, looked, o a veces va a sonar más suave, cold, listened, y que lo vamos a simbolizar más como una D. Pero no te compliques. Ed al final suena T, como una T. Un poquito más suave, un poquito más duro, o va a sonar como una ED. Entonces, de igual forma, esto es algo que vamos a ir perfeccionando en la práctica. Vamos a realizar un ejercicio de USA Learns. Tú sabes que esta página es muy completa para trabajar todo lo que tiene que ver con el contexto, ya como tal escuchar, como tal poner los temas en un contexto. Vamos a realizar este módulo. Recuerda, puedes ingresar. El módulo es, bueno, aquí no lo dice. Vamos a ingresar a Access America. Bueno, vas a ingresar de la siguiente manera. Tú vas a ingresar, primer paso, si quieres hacer esto conmigo, mira, vas a ingresar a la opción Access America, ¿cierto? Después de ingresar a Access America, que es la unidad, vas a ingresar a la unidad 3, Lost in Translation. Y después vas a entrar a la unidad 3.3, que se llama Job Skills. Aquí vas a encontrar en gramática el pasado y vas a darle clic. Y aquí vas a poder ver todo lo que yo te estoy enseñando relacionado con los sonidos. Entonces, vamos a ver cómo nos va en este ejercicio y muchas cosas de las que te he dicho, pues van a salir acá. Ok. Regular past tense verbs end in ed. There is only one form for these verbs. For example, I called, he ordered, they cooked. Ok, si te diste cuenta, todos son como un golpecito de T. I called, he ordered, they cooked. Most past tense verbs are pronounced with a t or a d sound at the end. Listen for the t sound at the end of these words. Recuerda, Walked, asked, recuerda que cuando el sonido es t, como más fuerte es porque termina en una K, termina en una X, porque son sonidos fuertes. Entonces tú dices walked, looked, looked, fixed, fixed, cooked, cooked, liked. liked. Más fuerte. Listen for the d sound at the end. D es un sonido un poco más suave que la T, pero se parecen. Mira y verás. Of these words. Cleaned, closed, pulled, played, ordered, disappeared. Es un poquito más suave. ¿Por qué? Porque la palabra termina en unas letras más suaves que te las escribí anteriormente. Por esa razón lo vas a pronunciar más como una D, un poquito más suave. Ok, ahora, pilas, lo que te dije, si el verbo termina en T o si termina en D, ahí sí pon mucho cuidado, porque ahí sí va a sonar ed. Entonces, vamos a decir wanted. When we add ed to a verb that ends in a t or d sound, we pronounce it ed. For example,
wanted, started, visited, needed, decided, attended. For these verbs, the past tense has one more syllable than the base form. Want, wanted, decide, decided. Suena como una ed. Muy bien. Listen and repeat the base form and past tense form of each verb. Notice that the number of syllables doesn't change when you add ed. Walk, Walked. walked. Clean, Clean. cleaned. Order. Order, Order. ordered. Notice, noticed. Listen and repeat the base form and past tense form of each verb. Notice that ed is pronounced as a separate syllable. Need, needed. Want, Need. wanted. Decide, decided. Visit, visited. Visited o visited, por la T. Ok, en este caso te están explicando que esa ed ya está un poco más separada, que no está tan pegada. Entonces suena más. Needed, wanted. Suena más que un solamente golpe de T o solamente un golpe de D. Ok, vas a escuchar con atención porque el verbo no lo pueden decir en presente o no lo pueden decir en pasado. ¿Cuál es la diferencia en la pronunciación? Recuerda que en un presente simple, cuando hablamos de terceras personas del singular, tiende a existir un sonido de S. Si escuchas un sonido como de S, ya sabes que es presente. Escucha. He works at a restaurant. He works at a restaurant. He works at a restaurant. ¿Presente o pasado? ¿Cómo lo escuchaste? El verbo está conjugado en presente o en pasado. ¿Qué está diciendo? He works at a restaurant. Él trabaja en un restaurante. He works at a restaurant. So that's why it's a present time. Look at this. She cleaned the tables. She cleaned the tables. She cleaned the tables. ¿Cómo lo escuchaste? ¿En presente o en pasado? Clean es un verbo que la N es muy suavecita. No te va a sonar cleaned. No, suena cleaned. She cleaned the tables. Muy leve. En este caso es pasado, cleaned. No es lo mismo decir clean a decir cleaned. Tiene un golpecito de D. Muy bien. I need a new job. 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 ¿Qué te suena? ¿Presente o pasado? Listen. I need a new job. I need a. Ah, no. Hay un en los sonidos de la D con la A. I need a. Quiere decir que no hay nada después de esa D. I need a new job. I need a. Mira. Yo escucho así. I need a new job. ¿Cierto? I need a new job quiere decir que unieron como tal este sonido con este. I need a. Acuérdate que tiende a haber una unión. I need a new job. Por lo tanto, no dicen I needed a new job. I needed not. No hay ese sonido ahí. Entonces, ahí te puedes dar cuenta que es un tiempo presente. Muy bien. I need a new job. Ok, escucha. He ordered a sandwich. Ok, dime, ¿qué piensas? He ordered a sandwich. He ordered. He ordered a sandwich. He ordered a sandwich. Ok, a mí me parece que es pasado. Ordered. Listo, trata de escuchar, abrir esos oídos a ver si escuchas esa E suavecita. They called the server. 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 ¿A qué te suena? Yo sé que es un poco difícil de identificar, pero trata de escuchar. Call, They called the server. presente o pasado. De Tin Marín de Doping Hueco, Cramacara, era pasado. Called. Suena un poquito suave, pero ahí está. He asked a question. He asked a question. He asked a question.
como la K es tan fuerte, sonaría asked y no suena ese t, asked. Entonces es presente. O en este caso, escucha, He asked a question. He asked a question. sí se escucha, pero se escucha muy leve, mira. He asked a question. He asked the question, He asked a question. past. Look at this. We start at 8 o'clock. We start. We start at 8 o'clock. ¿A qué te suena? Presente, pasado. We start at 8 o'clock. Equivoquémonos juntos. We start at 8 o'clock. We start at 8 o'clock. ¿Presente o pasado? We start at 8 o'clock. Vamos acá. He wanted a new job. He wanted a new job. Listo. En este caso debemos hacer un dictado. Entonces vamos a ver qué nos dicen. Siempre empezando con la mayúscula. He wanted a new job. He wanted. Suena la ED clarito, porque como termina en T, se escucha muy clarita esa ED. He wanted a new job. He wanted a new job. Listen. He wanted a new job. He wanted a new job. He wanted. He wanted a new job. He wanted a new job. Muy bien, correcto. Acuérdate que esta página te va diciendo si lo tienes bien o lo tienes mal. Vamos a ver. They called the server. They called the. They called the server. They called the server. Entonces, en este caso, inicias en mayúscula. Called. Es suavecito. ¿Te acuerdas que en esta dijimos que era presente y no? Escúchala otra vez. They called the server. They called. Lo que pasa es que como se une la they con el artículo, puede haber una confusión ahí. They called. En este caso, they called. Como termina en L, ese golpecito es más suave. They called. Called. Escúchalo. Called. They called the server. They called. They called the server. Muy bien. Es muy leve, pero ahí está. They called the server. Sonido schwa, server. No servers, un sonido schwa, más suavecito. Ok. Look at this. She cleaned the tables. She cleaned the tables. Si fuese presente sonaría una S. She cleans. Pero no. She cleaned the tables. Entonces, she cleaned, she cleaned the tables. Listen again. She cleaned the tables. She cleaned the tables. Cleaned, cleaned. She cleaned the tables. Hay un golpecito pequeño. Muy bien. Vamos acá. He asked a question. Aquí también nos equivocamos. No sonó porque uno dice asked. Suena más t. Pero aquí, por la unión de los sonidos, a veces no se escucha tan fuerte como cuando uno pronuncia solo el verbo. Debemos acostumbrarnos también a ese tipo de cosas. He asked a question. Entonces vamos a decir, he asked, he asked, He asked a question. pero si se escucha, He asked a question. he asked the question. Ay, ¿qué pasó? He asked the question. Ah, sorry, a question. Ok, check. I ordered a sandwich. I order. Ahí sí se escucha order, order. Esa nomás esa D que cambia, ya sabes que están agregando ed. I ordered a sandwich. Sandwich. Ah, es que no le puse el pasado. I order, order, order. I order, listen, I ordered a sandwich. sandwich. Acuérdate que la D es muda. I ordered a sandwich. I ordered a sandwich. He worked at a restaurant. He worked at a restaurant. Ay, en este caso ya no se escucha la S. En el ejercicio anterior se escuchaba he works. He worked at a restaurant. En este caso, he worked. He worked at a restaurant. ¿Sí escuchaste? Lo cambiaron. He worked. He worked. He worked at a restaurant. Ahora, he worked. Ahora, la T tiende a unirse, entonces podemos decir he worked at a restaurant. Porque recuerda que cuando tienes un sonido de T en medio de dos vocales, puedes pronunciarla como una R. He worked at a restaurant. At a restaurant. He worked at a restaurant. He worked at a restaurant. Good. Digital skills.
So right now they are talking about digital skills. Son algunas habilidades relacionadas con los celulares, con todo esto que tú puedes, digital, de digitación. Entonces es una unidad que tú puedes practicar. Te sugiero ahorita en este tiempo que regreses al menú y recuerdes, vas a ingresar a Access America, después vas a ingresar a la unidad número 3. Mira, aquí vas a poder encontrar muchas cosas sobre el pasado simple. Y no solamente acá, te voy a indicar otra página donde puedes practicar, porque pues esta ya la hicimos entre los dos, te voy a indicar otra. Ok, la unidad en la cual vas a poder encontrar el pasado y los verbos la vas a encontrar en la unidad 2, vas a ingresar a la unidad 2. Después de ingresar a la unidad 2, vas a elegir la opción que dice, listo, vas a ingresar a la opción Workers and Workplace. Después vas a encontrar la opción 3 y aquí te vas a dar cuenta si sí es la unidad, porque acá en la gramática te dicen que están hablando del pasado. Entonces ingresa, mira, lección del pasado. Te van a enseñar todo lo que yo te he enseñado en gramática, que hay verbos regulares, que hay verbos irregulares. Vas a poder escuchar su pronunciación, tanto de los verbos regulares como de los verbos irregulares. Alejandro se lastimó, listo, got. El pasado de get es got. Muy bien. Y vas a poder hacer el ejercicio. Entonces dices, en este caso es un verbo regular, blamed. Practica su pronunciación. Entonces, este es el ejercicio que vas a hacer. En estos 15 minutos, recuerda, ingresas, te lo digo por última vez, para que ya terminando la clase ingreses tú a la plataforma. En la plataforma vas a entrar al curso 2, Second English Course. Aquí vas a ingresar a la unidad Worker and Workplace. Ingresando ahí, después te diriges a la unidad 3, Support System, y estando en esta vas a realizar la unidad que habla sobre el pasado simple. Mira, puedes realizar toda esta unidad para fortalecer lo que estamos aprendiendo. Entonces vas a poder utilizar toda esta unidad. Hazlo de una vez, porque ya más tarde te pones a hacer otra cosa y no practicas. Espero te haya servido mucho nuestra clase de fonética el día de hoy, que ya sepas cómo pronunciar los verbos regulares en pasado. Y bueno, es cuestión de práctica acomodarse a que nos están hablando en pasado o nos están hablando el presente. El contexto también nos va a ayudar a identificarlo. Bye bye, class. See you tomorrow.